La educación siempre es un tema importante y digamos es uno de esos temas sobre el cual siempre debemos estar hablando. Y hoy queremos hablar de educación pública o del sistema educativo dominicano en general, sector público y sector privado. Para ello me acompaña una educadora, es decir, una persona con calidad, tanto por sus estudios como por su ejercicio, para hablar de educación desde el aula hasta los puntos más señeros, digamos, del Ministerio de Educación. Se trata de la muy conocida profesora María Teresa Cabrera, que además es una conocidísima activista social y política, porque ella ha aspirado más de una vez a, como diría Jacobo Magluta en su tiempo, ponerse la ñoña como candidata presidencial. Le invito a una conversación que espero que sea interesante. Profesora, qué bueno tenerla por aquí. No es fácil tenerla, pero una mujer muy demandada y con muchas ocupaciones. Gracias, un placer para mí siempre. Qué bueno, la profesora María Teresa Cabrera, que no dije que usted ha sido presidenta de la ADP. Ajá. O sea que usted ha estado aquí, allá y acullá en términos de educación. Profesora, uno se pregunta, ¿por qué la educación dominicana no está en los primeros lugares de éxito en una sociedad que, aunque de manera muy poco equitativa, nadie puede dudar que ha avanzado mucho desde el ajusticiamiento de Trujillo hacia acá, pero ha habido un rezago muy notable en la educación hasta el punto que aparecemos casi en todos los organismos internacionales con una especie de INRI o de punto negro, y siempre se nos dice que tenemos que correr para llegar a un punto más o menos medio. En su experiencia como maestra, como teórica, como profesora universitaria, como activista, en sus reflexiones personales, ¿cuáles son las respuestas que usted se ha dado a sí mismo de dónde ha fallado el sistema educativo, que no solo es un nombre, son butacas, son escuelas, pizarras, relaciones, laboratorios, profesores, directores, estudiantes, exacto, políticas públicas, gestores, una burocracia? Sí. Muy bien, yo creo que es muy importante, muy relevante siempre hablar de educación y reflexionar sobre un tema tan importante para la vida de cualquier sociedad, de cualquier nación, porque yo digo que es en la educación donde se sintetizan como el horizonte, las aspiraciones, donde se puede establecer hacia dónde una sociedad quiere ir, hacia dónde una nación se encamina, porque se supone que la educación debe ser el sustento del desarrollo social, científico, tecnológico de una nación, de un país. Entonces, ¿qué pasa en la República Dominicana? Primero, hay que entender que la educación no es un hecho aislado, es decir, es un proceso que se da de manera situada en un contexto. Y ese contexto social, político, cultural, histórico, le condiciona, le influye, sin ninguna duda. Entonces, en la República Dominicana tenemos, por ejemplo, que la educación ha sido de las áreas más planificadas en las últimas décadas. Digamos que desde el año 1992 hemos tenido, hacia acá, hemos tenido 3 planes decenales de 1992-2002,
2008, 2003, 2012, el Plan Estratégico de Desarrollo de la Educación Dominicana. 2008-2018, un plan que definió 10 políticas prioritarias. Y luego el pacto educativo que se firmó en el 2014. Pero si usted observa los tiempos, usted se da cuenta que no termina uno cuando ya, sin dar cuenta del anterior, hay otro. En la medida en que cambian los gobiernos, los partidos se olvidan, ignoran, no rinden cuenta a nadie de esa planificación, de esa política pública que se encontró y vienen a hacer la suya. ¿Qué revela eso? Un rasgo del sistema político nuestro que no tiene estabilidad en las políticas públicas, es decir, no hay continuidad. Y una sociedad que lo exige poco. Exactamente, porque ha normalizado todo esto. Es decir, aquí hemos llegado a un nivel en que se normaliza la debilidad institucional. Bueno, pero es que aquí somos, sí. La ley se aprueba, se promulga, pero eso es para que esté en un libro o para que a algunos se le exija cumplirla, pero no así para todos y todas. Se normaliza la corrupción, bueno, porque eso no lo va a arreglar nadie. La impunidad, no, porque eso es así, eso nada más lo arregla Dios. Exacto, eso siempre ha sido así. Y entonces, igual pasa con la debilidad institucional, con la centralización del poder. Es un país que todavía tiene una centralización muy grande. ¿Y qué deriva de ahí? Relaciones educativas también verticales que se construyen. Entonces, cuando usted se da cuenta que, por ejemplo, ese plan del 2003-2012, ni la mano se la pusieron. Entró un gobierno nuevo en el 4 y comenzó a hacer su plan. Y hizo el 2008-2018. Pero llegó otro gobierno de su propio partido y también se olvidó de ese plan que terminaba en el 2018 y comenzó a promover su pacto educativo. Ese pacto educativo lo firmaron todos los actores, incluyendo quienes gobiernan hoy. Pero nadie se recuerda de ese pacto. Ya hay apresto para hacer otro pacto para la reforma educativa. Entonces así no se puede. Ese es un tema que nosotros tenemos que darle solución. Es decir, cómo es que las características del sistema político nuestro, el clientelismo, se traga una parte del presupuesto, la corrupción y la impunidad se traga una parte del presupuesto, la debilidad institucional tiene una repercusión en la vida cotidiana, en los procesos cotidianos de la escuela, en la manera como se definen entonces las políticas, por ejemplo, como la formación docente. ¿Cuál ha sido la prioridad? De eso se habla mucho, pero yo creo que hay que ver dos cosas. Primero, no es formación docente en general. Igual como se habla de la calidad como si fuera un concepto neutro. No, no es neutro. Hay que ponerle apellido. La formación docente, en ella se sintetiza el perfil del maestro y la maestra que se quiere. Y ese perfil responde a cómo se ha entendido el maestro y la maestra históricamente en la República Dominicana. ¿Cómo se le ve en el sistema? Como ejecutores. Es decir, gente que están ahí para aplicar lo que se le manda de arriba. Así se dice en ese mismo lenguaje. Lo que viene de arriba. Es decir, se define un currículum arriba, entonces se manda, mire, ese es el que va ahora. Se asumen nuevas estrategias metodológicas, entonces se mandan, ahora es así.
se cambia el registro, el sistema de evaluación se manda, ahora es esto lo que va. Así no puede ser, porque no se puede entender al maestro y a la maestra que juega un rol tan importante sin considerarlo. No se puede pensar en mejora ni de los procesos ni de los resultados de la educación. Ahora, sobre eso yo quiero preguntarle lo siguiente. Eso lo hacen y lo motorizan los partidos que llegan al poder, porque son los que tienen capacidad de hacer eso. En cada partido quienes hacen eso no son los pedagogos, los especialistas del partido, o simplemente es un criterio político ajeno a la educación. Lo que pasa es que como parte de esa cultura política nuestra, entre el decir y el hacer hay una distancia muy grande. Aquí, si usted revisa, por ejemplo, la ley 6697, cuando se ven los fines de la educación dominicana, esos fines hablan de formar un ser humano crítico, libre, creativo, amante de su identidad cultural, de su patria, democrático, que asuma la igualdad entre hombres y mujeres, que sea capaz de cuestionar permanentemente la realidad en la que vive, es decir, que cuestiona la sociedad desde una visión crítica y una postura de cambio, transformadora. Pero eso no se hace solo. Para que eso ocurra, tienen que combinarse una diversidad de factores. Por ejemplo, ¿cuál es la metodología que se va a utilizar? Porque entre el qué y el cómo hay una relación dialéctica, igual que entre contenido y forma. ¿Cuáles son las relaciones educativas que se van a promover? Si usted promueve relaciones educativas verticales, usted no puede estar hablando de que usted quiere formar seres humanos democráticos. Si usted no tiene una práctica que se sustenta en principios éticos, en valores, usted no puede decir que va a enseñar valores, porque los valores no se enseñan con discurso, sino que se aprenden en esa interacción cotidiana. Entonces nosotros tenemos un divorcio entre lo que se planifica y lo que se hace. Entonces sí, perfectamente, en los partidos ponen a los expertos y expertas que tienen dentro a definir las políticas que van a proponer, pero entre lo que se propone, lo que se escribe y lo que se hace hay una distancia muy grande, porque la incoherencia entre el decir y el hacer, entre el discurso y la práctica, es también un elemento muy recurrente en la cultura política nuestra. Ahora, profesora, esos partidos al mismo tiempo que, digamos, encomiendan a sus expertos en educación diseñar la parte del programa que representan al electorado en educación, casi siempre son los mismos que luego son nombrados para dirigir el Ministerio de Educación y ahora el Ministerio de Educación Superior. Y así, tanto el PLD como el PRD han tenido ambos sus mejores cabezas en términos educativos, gente que además ha formado generaciones en las universidades, particularmente en la UAS. Yo veo sigo viendo una brecha que no me permite comprender porque ellos hacen el programa con un contenido determinado que debe responder a lo que han enseñado toda la vida y a lo que han tratado de formar en la UAS particularmente y en otras universidades, en INTEP por ejemplo. Luego han dirigido los ministerios para aplicar esas políticas. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es
lo que condiciona el sistema educativo. Es decir, eso que yo señalaba en principio. Yo por eso nunca me limito a enjuiciar a un ministro o a una ministra. Porque ¿qué es lo que ocurre? Primero, en el ámbito de la educación se mueven muchos intereses. Hay muchos intereses en juego. Porque, a fin de cuentas, lo misional de un sistema educativo es definir el tipo de ser humano que se quiere formar para esa sociedad. Pero aparte de eso, también se generan muchos intereses, digamos, con una lógica muy comercial, los negocios y demás. Pero también los intereses que se mueven alrededor de lo esencial de la orientación filosófica de la educación. Pero aparte de eso, están esos rasgos que la gente no percibe cómo influyen en la educación y cómo pueden hacer saltar a cualquier ministro o ministra. Voy a graficarlo. Por ejemplo, aquí se ha normalizado, dadas las características de nuestro sistema político, el gobierno se traga el Estado, ¿cierto? Sí. Hay mucho gobierno y poquísimo Estado. Entonces se ha normalizado el clientelismo como algo natural. ¿Y cómo se manifiesta eso? Bueno, que el partido que gana es como el dueño del Estado. Y por lo tanto, el criterio que tiene que primar es el del que está cerca. Los compañeritos, los que son de mi equipo, cada uno tiene su equipo. Entonces, se normaliza que el presidente del partido, el senador de la provincia, el diputado, hay que darle una cuota de empleos administrativos. Y entonces simplemente manda cédula. Y son 100 de este, 100 de aquel. Pero ¿qué ocurre? Que todo el personal que labora en la escuela tiene que tener un criterio para ser seleccionado. Porque los porteros, los conserjes, entran en contacto con los niños y las niñas primero que los maestros y las maestras. Porque ellos tienen que llegar más temprano, porque tienen que limpiar, tienen que organizar por su propio rol. Ahí hay un tema. Pero también, ¿qué ocurre? Como ese clientelismo se vincula con la debilidad institucional, la norma establece una carrera docente que dice que para entrar al sistema tiene que ser por concurso. Pero ¿cuántas veces no denunciamos? Por lo menos a mí me tocó muchas veces probar que personas que iban al concurso no lo aprobaban, luego encontraban un padrino político que lo nombraban. ¿Y dónde termina la repercusión de eso? ¿Dónde que va a trabajar esa persona? Es en el aula, donde tiene lugar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Eso es muy frecuente? Le pregunto. Últimamente ha habido como un esfuerzo más, porque hay más vigilancia en el propio proceso de concurso, pero eso es un mal que arrastramos. Yo recuerdo que en un momento yo hice la denuncia y una maestra, que era viceministra, una mujer que yo respeté muchísimo por su calidad, pero ella reaccionó muy molesta y me dijo, yo te voy a enviar una carta para que tú envíes evidencia. Y yo le dije, yo la espero, que con mucho gusto se la voy a traer. Y cuando volvimos a una reunión, ella me dijo, María Teresa, con mucho dolor tengo que decir que tú tenías razón. Han hecho bellaquería. Y en ese momento ella confesó ahí que había identificado 1.300 casos que habían reprobado y lo habían nombrado. De maestros. Sí, docente. Entonces, ¿de dónde deriva eso? ¿Cómo se llama eso? Es decir, que los mejores no son los que están enseñando. Se vulnera
la institucionalidad, la ley dice cómo es, pero la debilidad institucional, que es un rasgo normalizado en el sistema político nuestro, tiene una repercusión en el sistema educativo. Entonces, eso hace, y cuando los ministros y las ministras, yo recuerdo a doña Ligia, que le hicieron crisis, yo recuerdo una manifestación de su partido, de gente de un municipio de la provincia de Monte Plata, porque querían que lo nombrara director de distrito. Ella le dijo: mi hijo, usted tiene que ir a estudiar, usted no está formado para ejercer esa función. Doña Ligia, usted sabe, le hicieron piquete los de su partido. Entonces, ese es un tema que tenemos ahí, que cuando se analiza la educación, tiene que entrar en el análisis también, para poder entender las dificultades que atravesamos, cómo se vulneran procesos, cómo se vulnera la institucionalidad, cómo los ministros y las ministras terminan siendo presionados, a veces desde el propio sindicato, y la gente bajo la sombrilla del sindicato. Y la gente dice, no lo entiende, que es de la presión desde dentro, y dicen, hasta los de su partido le hacen huelga. No, es los intereses que se están moviendo por el control del personal que se nombra. Profesora, vamos a hacer un paréntesis para regresar con este retrato que usted nos está haciendo de cómo se ha ido acumulando la crisis que hoy vivimos en el sistema educativo dominicano. Seguimos esta entrevista con la profesora María Teresa Cabrera, quien está desgranando la mazorca de lo que puede estar ocurriendo en el sistema educativo dominicano desde hace muchos años, para llegar al momento en que nos encontramos. Y en el camino hemos visto que hay algunas paradojas importantes, porque no se trata que de los partidos diseñan políticas los inexpertos, sino los expertos en pedagogía, que además han sido y son figuras importantes en la docencia universitaria, precisamente en las escuelas de pedagogía, pero luego esas mismas personas pasan a dirigir los ministerios, pero nada de eso parece ha logrado neutralizar todos los obstáculos que ella ha ido mencionando y que han hecho crisis, y bueno, nos tienen con estadísticas por doquiera que a veces nos avergüenzan y que además retrasan el desarrollo desde lo personal hasta lo social, lo económico, lo político mismo, y hasta la conducta de los ciudadanos en muchas áreas, ¿no? Yo creo que en la reflexión educativa o socioeducativa hace falta también tener esa mirada integral al pensar las políticas públicas en el ámbito de la educación, porque generalmente nos focalizamos solamente en la educación institucionalizada, escolarizada, que es evidentemente la que se planifica con racionalidad, porque se organiza científicamente, define qué contenido va a trabajar, cómo lo va a trabajar, con qué recursos, con cuáles estrategias, con qué sistema de evaluación. Pero esa educación escolarizada tiene como contexto la educación como fenómeno social, en la que interviene toda la sociedad. Exacto. Entonces, esa educación como fenómeno social que no tiene racionalidad, es decir, en la educación como fenómeno social se aprende todo, lo bueno y lo malo. No hay una racionalidad para decir esto sí, aquello no. Si en la sociedad la violencia se normaliza, las jóvenes generaciones ven que eso ocurre con tanta naturalidad, con tanta cotidianidad y que no pasa nada, que terminan interiorizando que eso es lo normal. Si se roba mucho y no hay sanción,
se normaliza que apropiarse de lo ajeno está bien, es parte del deber ser. Si en la familia hay mucha violencia y no hay ninguna, eso se aprende también, es decir, se aprende lo bueno y lo malo. Pero hoy día los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales, esta capacidad de influenciar tan grande que ha tenido lugar a partir de la revolución científico-tecnológica, que hay cualquier cantidad de información disponible por todos lados. Pero antes de llegar ahí, profesora, viendo el fenómeno en términos históricos, yo creo que el sector educativo dominicano quizás es el sector que más bienes ha recibido. Muchos préstamos internacionales para distintos planes. Todos los gobiernos han construido muchas escuelas. Y faltan muchas. Y faltan muchas. Escuelas grandes donde deben ser pequeñas, escuelas pequeñas donde deben ser grandes, escuelas en lugares donde no debe haber escuelas, y ausencia de escuelas donde deben haber escuelas. Ha habido muchos planes y se han integrado las universidades para reeducar a los maestros. Se ha ampliado el plantel de maestros. Se han creado ahora las famosas tandas extendidas para que el estudiante pueda, en vez de coger para su hogar a un sector que quizá colide en muchas cosas con lo que se le enseña en la escuela, o a unos padres que están trabajando, que se queden ahí haciendo tareas, aprendiendo música, aprendiendo idiomas, leyendo periódicos para crear hábitos de leer. Es el único sector al que el gobierno le ha cumplido la asignación presupuestaria a la que está obligado, el famoso 4% de los ingresos internos del gobierno, y la sociedad sí ha estado vigilante, no en cómo se usa, pero sí en la asignación. Bueno, hay todo eso, pero no seguimos como progresando en educación en la misma medida en que han llegado los aportes y los deseos de la sociedad, de los empresarios, de los gobiernos, porque todos han confluido dando más cosas. Sí. ¿Qué ha pasado? Yo creo que en ese panorama que usted sintetizó en esta introducción de esta pregunta, vuelve a manifestarse cómo los rasgos del sistema político tienen una influencia tan grande. Es decir, ¿por qué se construyen escuelas donde no se necesitan y donde se necesitan no hay? ¿Por qué se construye una escuela de 25 aulas donde la población indica que con 12 está bien? Porque priva la lógica del negocio y de la corrupción. Todos sabemos que aquí una parte del dinero del 4% de la corrupción se lo tragó, comprando solares sobrevaluados, entregándole dinero a contratistas que no sabían en qué terreno iban a construir. Así. Sí, conozco casos. Es una cosa impresionante cómo ese rasgo... Y comprando solares no aptos para construcción de centros escolares. Pero señores, yo acompañé un proceso en un municipio de Cotuí, de Sánchez Ramírez, que querían comprar un terreno. Habían 3 opciones. Querían comprar el más caro, donde se inundaba cuando hay creciente. El que apoyaba, yo no conozco el caso, pero le voy a decir, el que apoyaba la dirigencia partidaria de ese lugar. Lo que estaban negociando querían ese, porque ese era el negocio, claro, de quedarse con una parte del dinero. Entonces querían el más caro, el que estaba donde se inunda cuando hay creciente de mucha lluvia y donde la gente no vive gente.
Es decir, los Quedaba niños iban a lejos. tener que trasladarse muy lejos. Exacto. Esa comunidad se empoderó. Yo recuerdo porque ellos me llamaron, yo acompañé, yo visité lugares, compra y contrataciones, y ese muñeco se pudo desbaratar con ese caso, que es una diferencia de cuando hay control social en la gestión de lo público. Correcto. Por eso que el poder ciudadano en un proceso de reforma político-institucional tendría una importancia capital. Entonces, ese es un ejemplo. El político tiene capacidad hasta para neutralizar lo que hace para llenar formalidades, como las veedurías que se crearon y como las auditorías sociales que se crearon también. Sí, pero una cosa es crear un sistema de veeduría. Desde dentro son boicoteadas. Claro. Eso es lo que le estoy diciendo. Exacto. Claro. Pero si eso es para llenar formalidades. Exactamente, no con una vocación real. Cuando usted va a los organismos internacionales, usted dice, existe esto, o cuando rinde cuenta el 27 de febrero, dice como se dijo. Correcto. Pero ¿cuántas funcionaron? Exactamente. Pero para que eso funcione tiene que ser que la gente, la ciudadanía, se dé cuenta de la importancia que tiene ejercer ese control. Porque mire, yo esa experiencia la viví. Y viví otra con la contratación de una escuela, que la comunidad se plantó y exigió que le entregaran el presupuesto, que le entregaran el contrato. Eso fue una lucha para conseguir que entregaran esos documentos a la comunidad. Así es. No querían para nada. Sí, así es. Pero cuando lo consiguieron, estaban vigilantes y cada vez que iban a poner un material que no era lo que estaba en el contrato, es decir, de menor calidad, la gente decía, oiga, quítelo, que ese no es el que está aquí. Y tuvieron que quitarlo. Y 3 supervisores tuvieron que cambiar de esa obra porque la comunidad se plantó. Entonces, hay que tener un ordenamiento jurídico que garantice mejor representación ciudadana y le dé poder a la ciudadanía. En educación. Y funcionarios íntegros, profesora. Pero para eso, ¿de dónde deriva los funcionarios íntegros? Porque no van a venir del planeta Marte. Pero hay una voluntad Hay personal. que formarlo, claro que sí. Las personas tienen voluntad. No, claro. Y ha habido experiencia. No se puede anular la voluntad de los individuos. Sin duda que sí. Pero, ¿cuánto de los que tienen esa vocación, esa trayectoria, encuentran espacio, logran colocarse en posiciones de incidir significativamente adentro de sus organizaciones? Esa es una lucha a la que uno nunca se puede rendir. Pero lo que yo quiero hacer conciencia en esta reflexión es que ese es un elemento que hay que incorporarlo en la reflexión para entender cómo condiciona, porque lo que usted dice es verdad. Es decir, la educación en los últimos años ha recibido mayor inversión como resultado de un proceso de empoderamiento. Yo diría desde siempre, de alguna manera. Cuando usted ve los presupuestos, usted hace un estudio de 30 años de presupuesto aquí y se da cuenta que ha habido una inversión y además hay unos planteles que están ahí. Porque, por ejemplo, yo estudié en Higüey y en Higüey siempre hemos tenido planteles. Sí, pero no para todos. No para todos. Bueno, lo que pasa en el caso concreto de Higüey, lo que pasa es que el turismo llevó una afluencia demográfica que era muy difícil como darle respuesta con la misma rapidez. Pero lo que quiero señalar y que usted advierta es que desde Balaguer estamos construyendo escuelas. Desde Balaguer. Muy bien. Y hay que construir, porque si no hay escuela, ¿dónde se van a recibir a los niños? Pero no en todos los sitios se está construyendo hospitales. No, porque... estoy tratando de hacer ver que educación ha recibido. Sí, mire, a ver, siempre ha habido un sistema educativo que recibe en mayor o en menor medida población. Lo de la inversión siempre justa, mire... No, lo de justa no. Porque tuvimos por debajo de un 1% mucho tiempo. Vivimos en una sociedad pequeña y de poco progreso. La inversión
primero fue descendiendo. Se fue masificando la población estudiantil y la inversión bajando, hasta llegar a colocarnos por debajo de un 1% en los 90. Entonces teníamos una población más amplia, pero siempre dejando fuera una cantidad de... Todavía hoy tenemos una proporción de jóvenes, de niños y niñas que están fuera del ejercicio del derecho a la educación. Eso es un tema. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el tema de la inversión? Yo estoy de acuerdo que ha habido un esfuerzo de la sociedad para aumentar la inversión, pero una parte de esa inversión se la ha tragado el clientelismo, otra parte se la ha tragado la corrupción, ¿cierto? Y lo otro está afectado por la misma cultura política que no tiene en cuenta las prioridades al momento de definir las áreas en que se va a invertir. Cuando se analiza el presupuesto de educación, la ejecución, que una cosa es la asignación y otra cosa es la ejecución presupuestaria, que no se ha ejecutado nunca el 4, pero se le ha asignado. No, pero ha llegado muy cerca. Sí, ha llegado cerca, pero no ha sido 100% siempre. Un año más, otro menos. Pero se ha colocado esa asignación. Bastante. Ahora, cuando usted analiza la ejecución, observen qué proporción es lo que se orienta a los temas de orden pedagógico. Cuando usted observa, tal vez lo tengo que dejar para después de la pausa, para tomar un ejemplo de lo que usted decía en la introducción. El tema de la tanda extendida cuando se planificó. ¿Cómo la concibió Danilo en su programa de gobierno? ¿Y cómo se implementó luego? La transformación que sufrió. Porque entonces pesa demasiado la lógica clientelar. La lógica de necesito ganar el voto. ¿Qué es lo que me aporta más? Yo a veces he pensado, fuera de la educación, en sentido general, que un Estado podría llegar a incluso a ser clientelista y eso no quiere decir que haga la cosa mal. Lo que pasa es que aquí nada más no es clientelar, sino que también tiene debilidad institucional, cultura de corrupción e impunidad. Usted dice, y yo lo podría decir también, bueno, hay un numerario de empleados de más. Ok, pero hay muchas áreas gubernamentales que carecen de personal. Esos mismos empleados pueden ser dedicados a otras tareas, porque cuando usted toma el tema forestal, dice, ay, que no hay, no recuerdo el nombre de los guardianes, suficiente. Bueno, pero saquen de otras áreas y llévenlo. Pero que ni siquiera eso se piensa. Hay que tener límites. Profesora, tengo que ir para venir al segmento final, pero quiero que en su análisis, que va a ser ya el final, no me deje de mencionar cuál es el rol que juegan los maestros o que han jugado en esta crisis. Muy bien. Profesora, venimos a la parte final de esta entrevista. Yo sé que a usted le falta un largo camino todavía por recorrer. Quienes nos ven van a decir qué mala entrevista, porque nos hemos centrado en los problemas, en las causas, y no hemos dado tiempo a las posibles soluciones, por lo menos las básicas, las fundamentales. Me gustaría que usted nos ayudara a entender muy rápidamente, primero, el rol de ustedes, los maestros, en esta crisis, y segundo, en A, B, C y D, ¿qué podemos hacer para comenzar una nueva fase en la educación dominicana? Yo creo que no hay ninguna duda de que el rol del maestro y la maestra en el proceso educativo es esencial. Usted puede tener una escuela hermosa en términos de la infraestructura, puede tener todos los recursos pedagógicos, didácticos que requieran, pero si no tiene un maestro, una maestra bien formado, con vocación, con claridad de lo que le corresponde hacer, entonces
los resultados serán cuestionables siempre. Es decir, yo le atribuyo un rol fundamental al maestro y a la maestra. Y por lo tanto reivindico una manera de entender al maestro y a la maestra diferente a como ha sido históricamente. Ese maestro ejecutor, no, yo no creo que pueda ser así. Hay que entender y formar, porque el maestro se le forma de acuerdo a cómo se entiende que debe ser, porque claro, las políticas sí. de formación la definen y no son los profesores, no son los que van a estudiar. Los que van a estudiar reciben lo que le ofertan. Entonces, yo sueño con un sistema educativo que entienda al maestro y a la maestra como un trabajador, un profesional de la educación que es capaz de pensar lógica y críticamente, que es capaz de reflexionar, sistematizar sus experiencias, reflexionar críticamente su práctica pedagógica, desde una postura de cambio, es decir, abierto al cambio, abierto a la posibilidad de que hay cosas que se pueden mejorar, pero una práctica que no tiene espacio para la reflexión difícilmente pueda ser transformada. Yo creo que el maestro y la maestra, por serlo, como dice Freire, tiene que ser entendido y sentirse como un investigador. Y eso lo da la posibilidad de sistematizar sus experiencias, pero tiene que ser entendido así. Hoy día, los maestros y las maestras tienen muchas cosas de orden, procesos administrativos, que deberían ser considerados. Ya. Yo creo que el maestro y la maestra, ¿no? El maestro y la maestra tienen que centrarse en lo estrictamente pedagógico. Tiene que tener espacio para ser escuchado, porque los maestros y las maestras, no, como se le asume, como gente que no piensa, que no pueden sistematizar sus experiencias, que no pueden derivar conocimiento de esa práctica cotidiana, entonces, bueno, pues no hay que oírlo. Simplemente se le manda cosas para que hagan. Yo pienso que eso tiene que cambiar. Y si esa visión cambia, cambia la política de formación de los maestros y las maestras. Y también cambian las relaciones educativas que se construyen en el ámbito de la educación. Yo creo que hay que cambiar la lógica como se organiza la escuela. Yo creo que hay que transformar los procesos cotidianos que tienen lugar en la escuela. Hay que transformar las relaciones escuela, familia, comunidad. Porque cuando los niños y las niñas llegan a la escuela, hay unos saberes aprendidos en el seno de la familia, en la comunidad a través de la práctica social. Si la familia va por un lado, la comunidad va por otro, y la escuela va por otro, hay dificultades para esa formación integral que se aspira que ofrezca la escuela. Naturalmente, la escuela necesita muchas transformaciones. La jornada escolar extendida, por ejemplo, tiene que ser transformada, no puede ser entendida como una política de asistencia social, tiene que ser entendida como una estrategia pedagógica para mejorar los procesos cotidianos de la escuela. Por lo tanto, hay que incorporar esas ofertas lúdicas, las artes en todas sus expresiones, la educación física en todas sus dimensiones, para contribuir que además del desarrollo del conocimiento de las áreas, se pueda tener, los niños y las niñas no entiendan la jornada extendida como una tortura, con una escuela pesada, aburrida, que cansa, agota a los niños y a las niñas y a los maestros y las maestras. Eso tiene que ser transformado. Pero para que eso se transforme, tiene que haber una lógica distinta y tiene que haber un esfuerzo por aislar el ámbito de la educación de esas características del sistema político. Pensar la educación con un sentido de integralidad, donde se incorporen los medios de comunicación que ejercen una influencia importante
muy importante, definen gustos, preferencias y demás. Hoy un niño no te pide un yaniqueque, pero sí te pide hamburgues. Porque eso lo... Claro. Pero eso es el marketing, eso no es los medios, eso es el marketing. A ver, pero están por donde se transmiten esos mensajes que ellos ven cotidianamente, por los medios de comunicación convencionales y no convencionales. Y usted agarra un teléfono ahora y usted quiere ver algo y le salen 50,000 promociones. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Que hay que incorporar todos esos actores para construir un mínimo de coherencia en torno al horizonte de la educación. Tratar de hacer una sinergia entre la familia y la escuela y la comunidad que por lo menos gane coherencia respecto hacia dónde queremos ir y que transforme las relaciones muy instrumentalizadas que se dan ahora, caracterizada, marcada, mediada por ese rasgo vertical de la cultura política, y también se transfiere en el ámbito de la educación. Y definitivamente tender a asumir como una prioridad lo misional del sistema educativo, que es formar seres humanos integrales. Y eso comienza por asumir como un objetivo primordial enseñar a pensar lógica y críticamente. Ya eso es una tarea de la universidad con los maestros. Las instituciones formadoras, y yo soy parte de una, tenemos que entender que somos parte del problema. Claro. El sindicato de los maestros y las maestras, del que yo soy miembro y del que he sido presidenta, también tiene que entender el desafío en qué me cuestiona a mí como sindicato. Los maestros y las maestras tenemos que tener una mirada autocrítica también, porque tenemos que abrirnos a entender lo que nos toca a cada uno de los actores. De otra manera, no vamos a poder darle solución al problema de la educación. Lo que yo nunca he compartido es que simplemente nos despachemos con lo más cómodo. Los males de la educación es porque los maestros son malos. Profesora, ¿por qué hace tiempo, años, que el sindicato, como usted dice, los profesores en general, no sacan un diagnóstico y una propuesta de mejoría de la educación? Yo creo que ese es uno de los desafíos que tenemos, porque cuando la lucha por el 4%... Porque ustedes más que nadie, ustedes viven el día a día, las necesidades, y yo quiero decir, lo positivo y lo negativo, porque hay cosas positivas eso también. Iba a decir, que aquí hay experiencias muy positivas, que no tienen la visibilidad suficiente, pero las hay. No. Aquí ha habido experiencias muy interesantes. Yo hice una investigación de una experiencia que lamentablemente se frustró por el problema que el partido necesitaba esa regional. y rompió con el convenio que había, pero fue una experiencia exitosa. Y así hay escuelas aquí con experiencias exitosísimas. Parte de la estrategia que tenemos que hacer es hacer más visibles esas experiencias exitosas y poder generar un intercambio, una interacción entre los desafíos y los éxitos, porque hay prácticas exitosas. Y yo creo que una tarea que tiene el sindicato efectivamente es una mayor inversión en la investigación, invertir en la investigación rigurosa, una investigación con rigor científico, que aborde los problemas de la educación y formule propuestas. Y en esa formulación de propuestas logre un nivel de articulación con otros actores y con la sociedad. Y eso también implica una mirada crítica de los propios métodos, lo que lo distancia de la sociedad como organización.
Yo creo que también tenemos que estar abiertos a esa mirada. Don Helder Cámara decía que no debe haber denuncia sin anuncio. Claro, así es. Y creo que la sociedad crecería mucho más cuando acompañamos las críticas, de propuestas, las observaciones con propuestas de solución. Claro, así y debe quizás ser. En la escuela nadie tiene ni la autoridad ni el conocimiento como el maestro para hacer eso. Así es. Y además sería una buena ayuda a la sociedad y a los gobiernos. Claro. Que yo no sé, los presidentes dominicanos son más activistas que el más activista de los activistas. Yo no sé en qué momento se sientan a reflexionar y a pensar su trabajo y su sociedad. Decía Mitterrand que él no podía gobernar sin pensar. Debiera ser así, pero aquí la mirada de corto plazo, demasiado, el inmediatismo, y el activismo que le quita a usted tiempo, claro, para sentarse a pensar incluso en lo que está haciendo. Exacto. Y en lo que los demás dicen de lo que usted está haciendo. Exacto, y en lo que se puede hacer mejor. Ya. Profesora María Teresa Cabrera, usted viene de La Vega. En La Vega, que dice que son todos buenos. Sí, todos somos buenos y todos somos alegría. Yo agradezco su bondad de venir aquí y compartir su reflexión. Creo que en otro momento me gustaría hablar un poco más en términos concretos y específicos de qué pasos pueden darse para nosotros mejorar la educación que nos compete a todos. Muy bien. Porque ya uno educó, en mi caso, los hijos. Exacto. Pero ahora están los nietos. Claro que sí. A ustedes gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.